Hola, ¿qué tal? Muy buen día, somos sus amigos de Finanzas Saludables. Hoy les vamos a hablar del lienzo Canvas. Hay muchas metodologías en el tema del desarrollo de negocios, cómo crear un negocio desde cero. Desde hace más de 20 años, bueno, a nosotros nos tocó cuando se hacían estas casi tesis para poder emprender y hacer un negocio. Tenías que hacer un estudio muy exhaustivo para poder empezar a crear tu propio negocio. Te estoy hablando que eran estudios de por lo menos 50 cuartillas y esto ha cambiado con el tiempo, afortunadamente. Hay metodologías nuevas, con el paso del tiempo se fueron creando estas nuevas formas de ir incursionando en los negocios. Y te queremos platicar de una de ellas, que es el lienzo Canvas, que creemos nosotros es algo muy amigable, es algo muy fácil de aplicar si tú quieres y tienes la necesidad y las ganas de emprender. A grandes rasgos, vamos a hacer una mención de cada uno de los puntos que contempla el lienzo Canvas y esperemos te guste este video o esta charla, ¿no? Así es, y como bien lo mencionas, el lienzo Canvas es una estructura muy sencilla, muy ágil, muy rápida. Entonces, cuando vas a emprender, esto puede ser una solución rápida para que puedas echar a andar tus ideas. Uh-huh. E incluso se acompaña de otras metodologías que existen actualmente en el mercado y que te hacen que podamos emprender de una manera menos dolorosa y menos costosa. Entonces te la vamos a platicar a grandes rasgos. El lienzo Canvas está dividido por segmentos. Desde los clientes, los productos, tu propuesta de valor, tu parte financiera, tu parte de distribución, tu parte de mercadotecnia. Entonces, la primera parte que vamos a ver es quiénes son tus socios clave. Dentro del lienzo Canvas, que te vamos a mostrar, tus socios clave es la parte fundamental y medular de tu negocio. ¿Quiénes van a estar contigo? ¿Para qué motivo? ¿Por qué motivo están ustedes formando una determinada alianza para hacer un negocio? Uno de los grandes errores es que llegamos a tener socios que no necesitamos en algunos negocios. Entonces, la finalidad de esta metodología en el lienzo Canvas es, bueno, ¿quiénes son estos socios clave? ¿Qué valor agregan al negocio? A lo mejor pueden ser características como optimización o reducción de riesgos, adquisición de recursos o actividades. Cada uno deberá de tener una actividad muy particular y sobre todo también es quiénes son tus proveedores clave. Para que tú funciones, para que tu negocio produzca, es de quién necesitas una alianza estratégica para que las cosas sucedan y sucedan bien. Prácticamente es, si vamos a escoger a nuestros socios, a nuestros proveedores, vamos a hacerlo bien. Y lo más importante, tus socios, bueno, al igual que como en todo negocio, deben de tener y seguir determinadas líneas o reglas. Es muy común encontrarnos que no se quiere hablar de reglas cuando estamos poniendo un negocio porque normalmente es mi amigo, es mi conocido, ¿cómo le voy a hablar de dinero? ¿Va a pensar que soy un interesado? No. Cuando estamos poniendo un negocio las cosas se hablan claramente y para eso es el negocio. A ver, ¿qué vas a poner tú? ¿Qué voy a poner yo? ¿Cómo nos vamos a repartir la ganancia? ¿En qué porcentaje sí, en qué porcentaje no? Tú nada más vas a ser un socio que aporta capital o vas a aportar capital y trabajo. Y entonces debemos de definir las reglas muy claras para cada participante en el juego. Y estas reglas no son que se queden estáticas, no, son dinámicas. Y hasta que llegue un determinado punto entre los socios y proveedores en donde ya la idea está bien formada del negocio que queremos, a lo mejor ahí ya se mueven menos estas reglas, pero mientras se está formando y creando el negocio, yo creo que es dinámico las reglas que ponemos. Así es, Jerónimo, y bueno, siguiendo con este lienzo Canvas,
Las actividades clave es otro de los puntos que nosotros podemos o debemos identificar, y de esto viene relacionado en otro concepto que tú vas a explicar más adelante, que es la propuesta de valor, y es decir, identificar todas esas actividades que te generan valor al negocio. ¿En dónde debes de enfocar tus recursos? ¿Cuáles son las actividades que le están dando precisamente ese ingreso, ese valor al cliente, esa relación con los socios? Identificar claramente cuáles también son nuestros canales y las relaciones con los clientes, nuestros canales de distribución. Es decir, darle un peso a cada una de las actividades y de las relaciones que llegamos a generar derivados de nuestro negocio. Y bueno, ¿y cuáles van a ser esos recursos clave, no? Así es, que es otro punto, los recursos clave, en donde identifiquemos cuál es el recurso. Mira, el más valioso, y es el que considero que luego menos valoramos, es el tiempo. Porque al final del día la gente siempre vamos inmersos o vamos dirigidos a el dinero, que si bien es cierto, es muy importante, pero al final pues el tiempo no lo puedes recuperar. Entonces, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a cada actividad? ¿Cuánto recurso financiero le agregas o le tienes que destinar pues al proceso de, ya sea de fabricación o al servicio? Incluso en el servicio también hay que identificar cuánto tiempo le estamos dando de atención al cliente, de capacitación, etcétera. Es identificar cuáles son los recursos que necesitas y que le generan valor al negocio. ¿Sabes qué he visto yo en la práctica? Que los emprendedores lo que suelen hacer es sacrificar la parte de sus recursos con tal de llegar a un determinado mercado. Sí, hacen descuentos o no valoran en su total dimensión los total de recursos que están poniendo para poder tener un cliente. Uno de ellos es el tiempo. Y fíjate que es curioso, pero sobre todo cuando se trata de servicios, a veces vas persiguiendo a alguien que simplemente no es un cliente estratégico para ti y, bueno, desperdicias un gran, pues un tiempo muy valioso que le puedes destinar al mercado. Por eso es muy importante que tengas identificado cuáles son tus recursos, tus clientes, tus socios, así como lo estamos comentando, porque vas a poder dirigir, ahora sí que como líder del negocio, hacia dónde te enfocas. Si ya le dediqué más tiempo del promedio que debo de dedicarle a esta actividad, bueno, probablemente no la debo de hacer yo porque mi tiempo vale más aplicándolo en otra área del negocio, o bien si ya le dediqué mucho tiempo a la gestión de este negocio con un cliente, debería también de replantearme si es el target o es el segmento al cual voy dirigido, para no estar pues desperdiciando recursos y al contrario, hacer eficiente el manejo de estos. No me quiero adelantar, pero esto va de la mano con la parte del segmento de clientes. Sí. Porque es en serio, es algo que nosotros vemos en la práctica. A veces un cliente, a lo mejor tú le puedes poner una determinada cantidad al cliente. Puedes decir, este cliente me va a dejar la venta de 2 productos, ¿no? Pero el mismo esfuerzo que le empleas a un solo cliente, se lo puedes dedicar a otros 10. Bueno, hay un ejemplo muy claro que lo hemos comentado tú y yo en días recientes. Luego los emprendedores sueñan con irse con ese gran cliente, con esa empresa o ese corporativo que tiene un renombre incluso internacional. Y hemos visto esos casos. Bueno, a ti te toca luego entrarle a la batalla con la discusión de los contratos. Y para mí luego resulta un poco incomprensible el hecho de que ese empresario o ese emprendedor le ha dedicado tal vez 2 o 3 meses en la gestión de una negociación de un contrato, porque obviamente la cantidad lo justifica. Pero, ¿qué tanto arriesgas tu empresa al querer entrar en esas primeras ligas? Ahora, tu empresa está preparada para resistirlo, y esto yo considero que sí lo debemos de poner sobre la mesa. Luego los emprendedores sueñan con tener ese gran cliente que probablemente pueda hacer que su empresa suba a otro nivel, pero no tienen muy claro en dónde están parados. Si pueden, y hablando del tema financiero, si pueden soportar el apalancamiento, o sea, si pueden pedir un crédito
porque seguramente ese cliente no le va a pagar con la velocidad que espera y no va a haber un flujo de dinero y eso puede hacer que tu empresa se muera antes de tiempo. Entonces, yo en este caso me replantearía, a ver, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Cómo están mis clientes? ¿Qué tantos recursos me pide este cliente? ¿Y cómo va a estar el retorno y en qué condiciones? Para ver si canalizo toda mi energía en ese gran cliente o a lo mejor la distribuyo en pequeños clientes que se van a compensar a través del tiempo. Y es parte de lo que a lo mejor ahorita se tiene que contemplar, es cuánto te cuesta un cliente. Sí. ¿Cuánto te cuesta, que implica tus gastos administrativos, operativos, de marketing? ¿Cuánto te cuesta tener un cliente? Llegar a él. Que este cliente, hasta que por fin, y bueno, para mí la regla más básica que me enseñaron los negocios fue: cliente no es el que pide, cliente es el que paga, cliente es el que recomienda. No es pedir, cualquiera podemos hacerlo, pero entonces, ¿cuánto te cuesta llegar a ese cliente? ¿Cuántos meses? No, a mí me ha tocado negociaciones de años. Sí. De años. Empiezan procesos de 6 meses, 1 año, 2 años. Te voy a poner a prueba. Pues sí, o sea, son cosas muy grandes. Entonces, sí, cuando nosotros vemos esta parte de tus recursos clave, es cuántos recursos estás dedicando a qué actividad, para qué. Y si lo justifica a lo mejor ese cliente, bueno, pues está bien. Y si tu segmento de clientes es ese, adelante. Y tienes la infraestructura y el dinero para llegar, está bien. Es precisamente ese el punto, que muchas veces vamos creando negocios de manera pues tanto intuitiva. Aunque tengamos una carrera profesional, la verdad es que muchas veces todos estos conocimientos los dejamos en el baúl de los recuerdos y tenemos esa gran idea. Ahorita que se están dando muchos tipos de emprendimientos, sobre todo en el tema digital, yo siento que hasta podemos, pensar que las cosas van a ser más fáciles, más sencillas, y me voy de manera intuitiva porque tengo la corazonada de que esto puede pegar, pero no he bajado mi idea, no le he dado una estructura, no he identificado, pues ahora sí que quiénes son mis socios clave, mis recursos, cuál es mi propuesta de valor, hacia qué clientes voy dirigidos, y entonces estoy peloteando para todos lados a ver cuál me pega, si es que me pega, y bueno, lamentablemente en este país, que es México, la estadística no es favorable para el emprendedor. Hay muchos emprendedores, pero también muchos se quedan en el camino. Para ser exactos, el 70%. Pero ¿sabes por qué? O sea, es que si bien empecé la plática diciendo que antes tenías que hacer casi una tesis para poder emprender un negocio, o sea, era un estudio muy riguroso de una empresa que era tu proyecto de negocio, tu plan de negocios. Lo tenías que hacer y ahí estabas haciendo tu tesina para poderte titular prácticamente. Sí. Pero el lienzo Canvas lo que te facilita es eso, algo muy básico que debes de entender y estudiar, analizar, que no es tedioso, que lo debes de entender de manera muy práctica para poder entender tu negocio. Así es, y que bueno, cuando vemos esos programas como Shark Tank, a veces te dicen, bueno, pues por lo menos trae un lienzo Canvas para saber si tu idea está bien planteada o no. Ajá, ya después de ese podemos dar un siguiente paso. Pero bueno, algo muy importante es la propuesta de valor. Es, yo creo, de los puntos medulares, porque normalmente la persona que va a emprender, nosotros vemos esta situación. Ponen un negocio partiendo de una habilidad que ellos tienen. Sí. No necesariamente ponen un negocio partiendo de una necesidad que existe en el mercado. O ni siquiera se han planteado cómo pueden crear esa necesidad, porque a veces es verdad, a veces no existe la necesidad, pero la creamos. Sí. Pero sabes y vas entendiendo cómo es la cosa. Sí. Pero no es lo mismo decir, mira, yo sé hacer quesadillas, voy a poner un puesto de quesadillas, ¿no? Hay a quienes les pega. Pero vivimos en el caso un lugar de los tacos, ¿no? Es increíble. El señor que puso su puesto en la esquina hace muchos años, de repente ya tiene toda la esquina acaparada de los tacos, ¿no? Sí. Bueno, pero esos son casos maravillosos que está genial. Pero bueno, el general es, cuando vamos a establecer un negocio, es de dónde partimos.
porque sabemos que existe una necesidad en el mercado y yo puedo atacarla y sé atacarla, o porque tengo una gran idea y creo que puedo solucionar un problema en el mercado, que ¿no? muchos crean el negocio partiendo de que el vecino tuvo una buena idea, le pegó al negocio y vamos a replicar ese negocio. Y como no tenemos ni la pasión, ni identificamos claramente la necesidad, pues va siendo todo un desastre. Te voy a decir, antes de entrar al punto de la propuesta de valor, así de lleno, un grave problema de las escuelas, las universidades, los institutos, los departamentos que se dedican a la investigación, es que muchas veces investigan cosas que no necesariamente se necesitan. Son grandes ideas, son cosas que van a agregar valor, pero a futuro probablemente. Y entonces, en lugar de ver cosas prácticas, se enredan en cosas muy profundas, no necesariamente cosas actuales o cosas que solucionen problemáticas. Sí, aunque bueno, con mi experiencia como catedrático te puedo decir que, bueno, en el nivel en el que luego he dado clases, que es en maestría, ya cuando los jóvenes tienen un poco más de experiencia, se puede prestar un poco más a la discusión sobre la experiencia, pero tienes toda la razón. Yo creo que la educación debe de tornarse un poco más práctica para que podamos ser un poco más sensibles también a las necesidades que tenemos en el momento y poderlas resolver. Entonces, dentro de la propuesta de valor, así como a grandes rasgos es, ¿qué valor, qué estamos proponiendo que le agregue valor al cliente? ¿Qué estamos haciendo diferente que los demás no hacen, que esté agregando valor a lo que nosotros hacemos? Partimos, y por eso hay metodologías que se van a encontrar en el camino del por qué, para qué, cómo, ¿no? El círculo de oro. El círculo de oro, donde estamos partiendo no de mi necesidad, sino de la necesidad del cliente. Después hacemos un podcast sobre el círculo de oro, ¿te parece? Pero entonces veamos que si estamos resolviendo o no un problema, ¿sí? ¿Y qué nos hace diferentes? Y que tengas claro a qué sector, a qué segmento o qué target de personas vas, hacia dónde va dirigido tu negocio. Tenlo muy claro, porque probablemente pues tú tienes una visión, pero ya cuando haces un estudio de mercado un poquito más profundo, y para eso te pueden ayudar muchísimo las redes sociales. Ya no es tan costoso un estudio de mercado como lo era antes, sino puedes levantar una encuesta hasta en Facebook o pues bajar y estudiar un poco más lo que es la Big Data para ver si tu mercado, en el INEGI hay información también, entonces saquémosle provecho, identifiquemos esas fuentes de información que nos pueden permitir tener un poquito más claro hacia dónde vamos dirigidos y diseñemos las campañas tanto de marketing como estudiar nuestros costos en el tema financiero y establecer un precio que sí vaya relacionado al target al que estamos dirigidos. ¿Qué tan caro, qué tan barato va a estar nuestro producto? Bueno, pues depende del valor agregado que tú le vas a dar, pero también cómo está el mercado en el área donde nos vamos a desenvolver. Y bueno, continuando con el tema, que creo que este es el mío, Jerónimo, y ya para ir cerrando pues todo lo relacionado al lienzo Canvas, hablemos de los recursos financieros. Aquí en este lugar han llegado muchos emprendedores a solicitarnos la consultoría y siempre parto, en el tema financiero, siempre parto de lo básico. ¿Cómo está tu estado de resultados? Es un estado financiero básico y es muy simple. Identificar cuánto vendes, cuánto gastas o en cuánto están tus costos. Cuando les pregunto cuánto te cuesta hacer esto, pues hacen todo o lo hacen muy complejo o lo hacen muy simple. Compro en tanto, vendo en tanto, la diferencia es mi ganancia. Sí, no, y no siempre ahí lo que omiten creo que es el paso que les haces ver después. O sea, una cosa es cuánto compro, en cuánto vendo, y hay una diferencia. Pero ¿de qué se olvidan? Pues se quedan en la utilidad bruta y no se van hasta la utilidad neta. ¿Cuánto te cuesta la operación y la administración de toda esa venta? Que justamente es lo que voy a decir, o sea, que una cosa es que tengas una utilidad bruta que es obviamente cuánto vendo, cuánto me cuesta lo que vendí. Esa diferencia pues es como el primer paso. Todavía le tienes que disminuir tus gastos operativos, tus gastos financieros, los impuestos para sacar una utilidad después de impuestos, y ya sobre eso entonces podemos ver la rentabilidad que tiene esa utilidad después de impuestos relacionada a las ventas, qué tan rentable es mi negocio. Y ojo, lo que no se mide no se puede mejorar, no puede crecer y no se puede controlar. Y el tema de los recursos financieros es muy, muy importante para que un negocio pueda sobrevivir. Yo ahora sí que como consultora y como asesora, te invito a ti, emprendedor, a que no le tengas miedo a los números.
un estado financiero, un estado de resultados, un balance general, un estado de flujo de efectivo, es la radiografía de tu negocio. Si estás iniciando, pues identifica qué vas a producir. Checa los costos, cuánto te va a costar producir ese producto o dar ese servicio. Además, identifica también esos costos o estos gastos relacionados a la operación, a la administración. Y bueno, identifica también la tasa de impuesto que podrías estar pagando. Cuando tienes claro esto, puedes tomar decisiones más acertadas en cuanto a que mis recursos tal vez están muy altos, puedo medir qué tanta utilidad quiero dejar, porque con base en eso, pues va a ser la rentabilidad de tu negocio. ¿Tú por qué crees que la gente no quiere llevar el presupuesto o llevar el control de los gastos que tiene? Mira, tenemos paradigmas en este país en donde tenemos cierta adversión a los números. Nos enseñaron que las matemáticas son difíciles y en realidad las finanzas no son más que aritmética. Digo, sí tenemos que ver algunas fórmulas un poquito más complejas, pero cuando les vas encontrando el sentido de la lógica, se vuelve más amigable. Y ahora hay muchos recursos que te facilitan desde una hoja de Excel para poder llevar un control. No necesitas invertir realmente mucho dinero en un buen control administrativo. Pero creo que uno es esos paradigmas que traemos y los estigmas en torno a los números, y otro que también creo que no todas las carreras tienen un perfil administrativo. Sin embargo, muchas de las carreras generan profesionistas que se vuelven empresarios, y estoy hablando de los creativos, estoy hablando de los médicos, estoy hablando prácticamente de todos los profesionistas que dan un servicio al cliente y que también deberían de conocer cómo funcionan los números de su negocio. Por lo general, esto se lo delegamos nada más al contador y para fines fiscales, en donde le pedimos pagar menos impuestos, pero no llevamos este control a una contabilidad administrativa que nos permita tomar decisiones desde el inicio y conforme va en el camino del negocio, ¿no? Conforme va trabajándose y va evolucionando. Y parte de ahí, pues nos va a servir para identificar dónde están nuestras fuentes de ingresos. Donde tengas más ingreso probablemente es donde debes de prestar también más atención, sin que pierdas de vista el todo de la empresa. Pero saber medir cuánto es tu utilidad, tener claro y pagarte un sueldo, te va a permitir tener pues un control financiero en donde tú sepas qué le duele a la empresa y donde a lo mejor necesitas darle un respiro. Y a lo mejor un respiro puede ser un crédito, pero siempre y cuando se analicen los números. Y bueno, yo creo que ya con esto cerramos el lienzo Canvas, salvo que tú tengas algún comentario adicional. Dentro de ese cierre, como mencionarlo a grandes rasgos, ¿no? ¿Quiénes serán nuestros socios? Uh-huh. ¿Quiénes serán nuestros proveedores en estas alianzas estratégicas? ¿Cuáles serán nuestras actividades clave? Nuestros recursos clave, la propuesta de valor que tenemos en cuanto a lo que hacemos, qué canales de distribución vamos a tener, cómo vamos a segmentar a nuestros clientes, cómo vamos a llegar a ellos, cuánto nos cuesta cada cliente, cuál es esta estructura de costos y esta fuente de ingresos. Sí. De manera muy sencilla, es decir, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuánto nos va a costar y esperemos cumplir, al final de cuentas, objetivos que tú te plantees en un lienzo Canvas, que creo que es una buena herramienta para quienes van a emprender, quienes ya emprendieron y quieren darle una determinada estructura a su negocio. Así es, y bueno, si quieres saber más sobre alguno de estos puntos, escríbenos, comunícate con nosotros y podemos hacer videos de puntos específicos de este lienzo o bien de los estados de los estados financieros, no solamente del estado de resultados, pero de los estados financieros que te van a ayudar a tener mayor control sobre tu negocio. Gracias. Pues gracias, Jerónimo. Gracias a ti. Hasta pronto.